Ella respondió una llamada en chino frente a un multimillonario, al día siguiente fue despedida. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. Esa mesa lleva 10 minutos sin agua. Fernanda ya iba hacia allá. Lo sé. Y la del fondo quiere la cuenta. Ya la llevo. Y el señor Estrada llegó. Mesa 7. Fernanda no dijo nada. Solo agarró la jarra, llenó los vasos de la mesa 4, giró, recogió la cuenta del fondo, la llevó, cobró, dio las gracias, y todo eso en menos de 2 minutos. Sin correr. Sin cara de estrés. Así llevaba 3 años. Aldaba era el tipo de restaurante donde la carta no tiene precios porque si tienes que preguntar cuánto cuesta, no es tu sitio. Barrio de Salamanca, Madrid. Zona de portales con cámara, coches que cuestan más que un piso, y gente que habla en voz baja pero siempre con la razón. Una estrella Michelin. Y un socio inversor que valía mucho más que eso. Eduardo Estrada Villar. Ese nombre lo sabían todos en Aldaba antes del primer día de trabajo. No hacía falta presentación. Cuando entraba por la puerta, la música bajaba 2 decibelios sin que nadie lo ordenara. Los errores desaparecían. Y si alguien no lo sabía todavía, se daba cuenta en cuanto lo veía sentarse en la mesa 7 con esa forma de mirar que decía, sin palabras, que todo lo que había en su campo de visión era suyo. O podría serlo, si quería. Propietario de 11 hoteles de 5 estrellas. Consejo de administración de 4 empresas del IBEX. Una fundación con su apellido. El tipo de hombre que da charlas sobre liderazgo en auditorios llenos de personas que también son ricas y le aplauden de pie. Aldaba era una de sus inversiones menores. Pero era la que más frecuentaba. Y ese martes había llegado antes de lo habitual. Buenos días, señor Estrada. ¿Lo de siempre? Sí. Y que no haya ruido hoy. Por supuesto. Fernanda se alejó sin cambiar el gesto. Lo de siempre, whisky japonés solo, 2 dedos exactos, sin hielo, sin comentarios. Lo había aprendido en su primera semana. Como había aprendido todo lo demás. 3 años en Aldaba te enseñan más sobre los seres humanos que cualquier libro. Sobre todo sobre los que tienen dinero de sobra y paciencia de menos. Lo que nadie en Aldaba sabía de Fernanda era algo que ella tampoco contaba. No porque quisiera guardar un secreto, sino porque no había motivo para contarlo. Fernanda hablaba mandarín. No de esa manera turística de 4 frases aprendidas en una aplicación del móvil. Hablaba mandarín como quien lo aprendió de niña, en una cocina pequeña, sentada en un taburete bajo, escuchando a su abuela cantar mientras preparaba la cena. Cuando Fernanda tenía 6 años, sus padres pasaron por una época muy difícil. Su padre perdió el trabajo en Murcia y aceptó un contrato de construcción en Shanghái. Su madre lo siguió. Y Fernanda, porque no había otra opción, se quedó con la madre de su madre. Con su abuela. Liua Chen. Una mujer de Shanghái que había conocido al abuelo de Fernanda décadas atrás, cuando él era marino mercante. Cuando el abuelo murió, Liua volvió a Shanghái, donde tenía hermanos, raíces y un apartamento pequeño lleno de plantas. Así que Fernanda pasó 6 años allí. 6 años comiendo dim sum por las mañanas. Siguiendo a Liua por el mercado de Fengxian. Aprendiendo a escribir caracteres en cuadernos de papel amarillo. Escuchando novelas de radio en el aparato viejo de la cocina. Liua le enseñaba mientras cocinaba. Esto se llama así, decía en mandarín, señalando el jengibre. ¿Y esto? Esto es para cuando tienes el corazón pesado. No la raíz. El gesto. Cocinar despacio para alguien que quieres. Fernanda no lo entendió del todo hasta mucho después. Cuando volvió a España, con 12 años, hablaba mandarín mejor que muchos locales. El castellano lo recuperó en 2 años. Pero el acento raro tardó un poco más en irse, y hubo un tiempo en el colegio, ese tiempo que solo los que lo vivieron entienden, en que no era de aquí del todo ni de allí del todo. En que el idioma que usaba en casa era un secreto que prefería no contar.
El mandarín nunca lo perdió. Era el idioma de Liua. El idioma de los años en que todo fue difícil y al mismo tiempo todo fue amor sin condiciones. El idioma en que Fernanda rezaba cuando estaba sola. El idioma en que soñaba algunas noches. Y el idioma en que llamaba a su abuela cuando necesitaba escuchar su voz. En Aldaba, nadie lo sabía. Una vez, en su primer año, un chef había entrado a la cocina hablando por teléfono en italiano. Nadie se movió. Nadie lo miró raro. Era italiano, hablaba italiano, normal. Fernanda pensó en eso a veces. En cómo algunos idiomas se escuchan como cultura y otros se escuchan como algo que no encaja. Pero no lo decía en voz alta. Aprendió pronto que en lugares como Aldaba, los camareros no tienen opiniones sobre eso. Tienen turnos. Tenía 29 años. Compartía piso en Lavapiés con otras 2 personas. Enviaba dinero a su madre todos los meses. Ahorraba lo que podía, que no era mucho, para un sueño que de momento era solo un cuaderno con recetas anotadas a mano, montar su propio negocio de catering especializado en cocina fusión. No de moda. De memoria. Comida que contara de dónde venía. No lo contaba porque aprendió pronto que en lugares como Aldaba, los camareros no tienen sueños. Tienen turnos. La persona con quien más hablaba en el restaurante era Tomás. Otro martes, decía él, asomándose a la puerta de servicio con un café. Otro martes, respondía ella. Era su forma de decirse que estaban bien. Que el día había empezado y seguiría. Que mientras hubiera café y alguien al otro lado de la puerta, se podía. Un sistema muy simple. Que funcionaba. El martes que cambió todo era un día de lluvia fina. La sala de Aldaba estaba tranquila. Solo 4 mesas. Fernanda repasaba la mise en place de la 3 cuando sintió el teléfono vibrar en el bolsillo del delantal. Miró la pantalla. Abuela. Se le paró el pecho un segundo. Liua solo llamaba en 3 situaciones: cumpleaños, año nuevo chino, o cuando algo iba mal. No era ninguna de las 2 primeras. Fernanda fue al pasillo de servicio. El corredor estrecho entre la sala y la cocina. Fuera de la vista. Y contestó. Abuela. La voz de su abuela llegó pequeña. Algo temblorosa. Había ido a la farmacia esa mañana. Le habían dado una medicación equivocada. La caja tenía su nombre, pero las pastillas eran de otro color. No sabía si tomarlas. No quería llamar al médico porque era tarde y no quería molestar. Fernanda escuchó con calma. Le preguntó el nombre del medicamento. Le pidió que leyera el prospecto. Le explicó que no tomara nada hasta que ella lo comprobara. Que esa noche la llamaba. Que todo iba a estar bien. Le habló durante 40 segundos. En mandarín. Con voz suave. Casi en susurros. Luego colgó. Guardó el teléfono. Volvió a la sala. No levantó la vista. Por eso no lo vio. Pero Tomás sí. Tomás Herrera llevaba 8 años en la cocina de Aldaba. Cocinero de línea. 36 años, hipoteca, una perra labrador llamada Bruna y la costumbre de mandar mensajes de voz de WhatsApp cuando algo le preocupaba. Era el único en todo el restaurante que hablaba con Fernanda como si fueran iguales. En ese momento estaba en la puerta de la cocina, apilando bandejas. Y vio la cara de Eduardo Estrada. Estrada había escuchado. Desde la mesa 7, con vista directa al pasillo de servicio, había escuchado cada segundo de esa llamada. Y lo que Tomás vio en su cara no era confusión. Era otra cosa. Fernanda llegó a la mesa 7. Rutina. ¿Desea algo más, señor Estrada? Él la miró antes de responder. ¿En qué idioma estaba hablando? Fernanda no esperaba la pregunta. En mandarín. Era una llamada personal, de mi abuela. Le pido disculpas si la escuchó, estaba en el pasillo para no molestar. Estrada no respondió de inmediato. ¿Habla usted chino? Sí. Lo aprendí de pequeña. ¿Qué
particular, dijo él. Y desvió la vista hacia la ventana. Fernanda esperó. Cuando quedó claro que no iba a pedir nada, asintió y se apartó. Tomás la estaba mirando desde la puerta de la cocina. Esa noche, al terminar el servicio, la esperó en el vestuario. ¿Qué pasó con Estrada? Nada, dijo ella, quitándose el delantal. Le molestó escucharme hablar en mandarín. Fernanda. Estrada es el dueño de este sitio. Es el inversor mayoritario. Es lo mismo. ¿Segura que fue solo eso? Ella guardó silencio un momento. Recogió el bolso. Solo fueron 40 segundos, Tomás. No hice nada malo. Él asintió. Pero no dijo nada más. Y Fernanda se fue a casa creyendo que todo seguiría igual. Se equivocaba. A la mañana siguiente, Fernanda llegó 20 minutos antes. Como siempre. Fue al tablón de turnos. Su nombre no estaba. Lo leyó de arriba a abajo. De abajo arriba. No estaba. Pensó que era un error. Un problema con el sistema. Una equivocación. Fue al despacho de Mónica Reyes. La puerta estaba entornada. Llamó. Adelante. Mónica tenía una carpeta delante. No levantó la vista de inmediato. Siéntate, por favor. Fernanda se sentó. Algo en ese tono era diferente. No era el tono de quien corrige un error de horario. Era el tono de quien ha ensayado una conversación. He notado que no estoy en el tablón, dijo Fernanda. Sí. Quería hablar contigo antes de que lo vieras. Mónica abrió la carpeta. Hemos tenido que tomar una decisión difícil respecto a tu posición en el equipo. Fernanda sintió el suelo moverse ligeramente. Pero mantuvo la voz firme. ¿Qué tipo de decisión? Hubo una valoración general de los perfiles del equipo de sala. Tenemos que ajustar la plantilla y hemos considerado que tu perfil no encaja con la dirección que queremos darle al servicio en esta nueva etapa. Fernanda la miró fijamente. Llevo 3 años aquí. Sin una sola queja. Sin llegar tarde una vez. Cubriendo turnos cuando me lo pedís. Mónica sostuvo su mirada. Pero algo en ella no aguantaba del todo. No es una cuestión personal. Es una decisión empresarial. ¿Tiene que ver con ayer? Silencio. ¿Con la llamada? Mónica eligió cada palabra como si costara dinero. Hubo una valoración por parte de un socio estratégico sobre ciertos aspectos del comportamiento en sala que no consideró alineados con el estándar de imagen del establecimiento. Fernanda tardó 3 segundos en traducirlo. Estrada. Estrada pidió que me despidieran porque le incomodó escucharme hablar en mandarín. Fernanda. ¿Sí o no? Silencio. Él expresó ciertas preocupaciones, dijo Mónica. Y nosotros debemos tener en cuenta la perspectiva de nuestros socios. Es decir, sí. Fernanda no gritó. No lloró. Hizo algo más difícil, se quedó completamente quieta. Y dejó que el silencio lo dijera todo. Podrías haberle dicho que no hice nada malo. Mónica bajó la vista. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y yo hacía el mío. Mónica empujó las hojas hacia ella. Hemos preparado un documento de separación. Figura como baja voluntaria. No hay que mencionar ningún otro motivo. Fernanda miró las hojas. Acuerdo de extinción voluntaria de contrato. Lo leyó 2 veces. Tomó el bolígrafo que Mónica tenía sobre el escritorio. Lo sostuvo un momento. Y lo dejó. Sin firmar nada. No voy a firmar esto, dijo. Sin que la voz le temblara. Mónica parpadeó. No era lo que esperaba. Fernanda, te recomiendo que lo reconsideres. Si no hay acuerdo, el proceso se complica para todos. Para todos. Fernanda se puso de pie. Dame los papeles del despido real. El que tiene que decir el motivo real. Mónica abrió la boca. Fernanda no esperó. Salió del despacho.
Tomás estaba en la cocina cuando la vio cruzar el pasillo. La conocía suficiente para saber, sin que dijera nada, lo que había pasado. ¿Qué ha pasado? Me despiden. Estrada dio la orden. Por la llamada de ayer. Tomás tardó un momento. ¿Lo han puesto por escrito? Quieren que firme una baja voluntaria. No firmes nada, dijo él, con una contundencia que la sorprendió. No he firmado. Bien. Se acercó un paso. Fernanda. Lo que han hecho no está bien. Y por primera vez desde que entró en ese despacho, algo en la cara de Fernanda se movió. No lágrimas. Algo más profundo. Esa forma de temblar que tienen las cosas por dentro cuando las aguantas demasiado. Solo eran 40 segundos, dijo. Lo sé. Estaba hablando con mi abuela. Tiene 82 años y estaba sola con una medicación equivocada. Tomás asintió. ¿Qué vas a hacer? Fernanda respiró hondo. No lo sé todavía. Necesito un día. Salió de Aldaba a las 11:40 de la mañana. Se fue caminando, bajo la lluvia fina de Madrid, sin música. Cuando llegó a su piso, se sentó en el suelo de la cocina. Con la espalda en la nevera. Sacó el teléfono. Miró el nombre de Lioa en la agenda. No llamó. No quería que su abuela supiera que todo aquello había pasado por su culpa. Por esa llamada. Por ese idioma que le había enseñado cantando en una cocina de Shanghái. Esa noche, Tomás llegó a casa, soltó la mochila, dio de comer a Bruna y se quedó en el sofá con el teléfono en la mano durante 20 minutos. Pensó en la cara de Fernanda cuando dijo solo eran 40 segundos. Pensó en los 8 años que llevaba en Aldaba. En la hipoteca. En que él también había visto cosas que prefería no haber visto y había callado porque tenía mucho que perder. Pero esto era diferente. Abrió WhatsApp. Buscó el grupo de trabajadores de hostelería al que pertenecía. Unas 200 personas del sector en Madrid. Cocineros, camareros, personal de sala. Empezó a escribir un texto. Borró. Empezó otra vez. Borró. Y entonces, sin pensarlo demasiado, apretó el micrófono y grabó un mensaje de voz. Chavales, os cuento algo que ha pasado hoy en un sitio que no voy a nombrar. Una compañera. 3 años en el mismo restaurante. Impecable. Sin una queja. Despedida hoy. El motivo real, contestó una llamada de su abuela en mandarín en el pasillo de servicio. 40 segundos. Sin levantar la voz. Fuera de la vista de los clientes. Pero un inversor del restaurante lo escuchó y no le gustó. Y ya está. 3 años de trabajo tirados a la basura porque a alguien con dinero le molestó escuchar un idioma que no entendía. Pensad en eso. Le dio a enviar. No esperaba nada en particular. Ese audio duró 1 minuto y 43 segundos. Y sería la pieza más importante de toda esta historia. Al día siguiente, Fernanda se despertó tarde por primera vez en meses. Sin turno. Sin horario. Se quedó mirando el techo de su habitación durante 1 minuto completo. En ese minuto no pensó en nada concreto. Solo tuvo la sensación de que algo había cambiado de sitio dentro de ella sin que todavía supiera bien dónde había ido a parar. Luego miró el teléfono. 27 mensajes de números desconocidos. Pensó que era un error. Luego empezó a leer. El audio de Tomás había salido del grupo privado de hostelería. Alguien lo compartió en otro grupo. Luego en otro. Luego alguien lo subió a redes añadiendo encima: esto acaba de pasar en un restaurante de lujo de Madrid. Una camarera con 3 años de servicio impecable, despedida porque un inversor millonario no quiso escucharla hablar en chino con su abuela. El restaurante, Aldaba. No se sabe quién fue el primero en identificar el nombre. Pero para las 10 de la mañana, Aldaba ya circulaba. Y para el mediodía, el nombre de Eduardo Estrada Villar también. El perfil de reseñas en Google pasó de 4,8 estrellas a 2,1 en menos de 4 horas. Los comentarios se acumulaban en tiempo real.
Restaurante de fusión asiática que despide a una camarera por hablar chino. La ironía es enorme. Fui hace 2 meses. No vuelvo. Llevo 3 horas intentando localizar a algún responsable para que me expliquen esto. Alguien encontró una entrevista de 2021 donde Eduardo Estrada decía que la diversidad es el motor del crecimiento en el siglo XXI. La pantalla del artículo y el audio de Tomás empezaron a circular juntos en el mismo hilo. Alguien más encontró otra entrevista, de 2019, donde hablaba de la importancia de crear espacios de trabajo inclusivos donde todas las voces sean bienvenidas. Esa imagen también circuló. Eduardo Estrada no publicó nada. Su último post de LinkedIn. Una reflexión sobre liderazgo con valores, empezó a acumular comentarios que ningún algoritmo de moderación podía limpiar lo suficientemente rápido. En Aldaba, las cosas se estaban cayendo por dentro más rápido de lo que podían sostenerse por fuera. 2 camareras del turno de noche mandaron su baja ese mismo día. Una hostess escribió en el grupo de empleados que no le parecía bien seguir trabajando allí hasta que no hubiera una explicación honesta. El proveedor de vinos habitual. 12 años de relación comercial con el restaurante, pidió una reunión urgente que nadie sabía cómo interpretar. El chef ejecutivo convocó a su equipo de cocina en la tarde y les dijo, con pocas palabras, que él no iba a mentir a nadie pero que tampoco podía garantizar nada sobre su propio futuro en ese sitio. Y Mónica Reyes estaba en su despacho con la puerta cerrada desde las 10 de la mañana. Tomás llamó a Fernanda a la 1:30. ¿Has visto lo que está pasando? Llevo 2 horas leyendo. Fernanda. ¿Fuiste tú? El audio del grupo. Sí. No lo sientas. Están intentando hacer que el personal firme que no hablará con nadie. Lo llaman protocolo de comunicación interna. Básicamente es un da. Fernanda se quedó callada. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo ya hablé, dijo Tomás, con una tranquilidad que le costó algo que no nombró. Lo que pase, que pase. Oye. Tengo el audio que me mandaste ayer. El del grupo. Sí, lo borré del grupo después. Pero tú ya lo tienes. Tomás. En ese audio se escucha perfectamente que Mónica sabía el motivo real. Y que te pidió explícitamente que no lo comentaras con nadie. Tomás tardó un segundo. ¿Me mandaste un audio personal después pidiéndome que te contara lo que había pasado? Sí. Y tú me mandaste uno contándolo. Con las palabras exactas de Mónica. Que el motivo oficial era reorganización de plantilla. Pero que todos en la cocina sabían que era por la queja de Estrada. Y que no lo comentara con nadie. Silencio. Fernanda, ese audio es una prueba. Lo sé, dijo ella. Y por primera vez desde el martes, había algo diferente en su voz. No ira. No venganza. Algo más sereno y más firme. La voz de alguien que ha entendido las reglas del tablero y ha decidido jugar. Esa tarde, Fernanda se sentó delante del portátil. Escribió durante 40 minutos. Borró. Empezó otra vez. Lo que necesitaba no era un alegato. Era la verdad, contada de la manera más simple posible. Publicó en redes con su nombre real. Hola. Me llamo Fernanda. El martes perdí mi trabajo en un restaurante de lujo de Madrid. No por llegar tarde. No por faltar al respeto a nadie. No por cometer ningún error en 3 años. Lo perdí porque respondí una llamada de mi abuela de 82 años. Que estaba sola en Shanghái con una medicación equivocada, y le hablé en mandarín durante 40 segundos en el pasillo de servicio. Un socio inversor del restaurante lo escuchó. No le gustó. Al día siguiente me pidieron que firmara una baja voluntaria. No la firmé. Porque no me fui por voluntad propia. Me echaron. Por hablar con mi abuela. En su idioma. En el idioma que ella me enseñó. Si alguna vez habéis tenido que esconder una parte de vosotros mismos para encajar en un sitio donde no os veían del todo, esto va por vosotros también. 12 horas después, el texto tenía 64.000 me gusta.
3 periódicos digitales habían pedido entrevistas. Una asociación de trabajadores de hostelería había emitido un comunicado exigiendo explicaciones a Aldaba. Y Eduardo Estrada Villar había borrado su última publicación de LinkedIn. Entonces pasó algo que Fernanda no había previsto. A las 9 de la mañana del miércoles, su teléfono recibió una llamada de un número desconocido. Lo dejó pasar. Llamaron de nuevo. Al tercer intento, contestó. Era una voz de mujer. Joven. Nerviosa. ¿Fernanda Santos? Sí. Prefiero no decirte mi nombre todavía. Trabajo en comunicación del Grupo Estrada. ¿O trabajaba? Fernanda se sentó. Te escucho. Lo que te pasó a ti no fue la primera vez. La voz bajó. Hace 2 años, en el hotel que Estrada tiene en Sevilla, despidieron a una recepcionista porque atendió a un cliente en inglés cuando Estrada estaba en el vestíbulo. Le pareció que excluía a los presentes. La chica llevaba 4 años en el hotel. Se fue sin indemnización adicional y firmó una cláusula de confidencialidad. Silencio. ¿Lo sabes de primera mano? Yo tramité el papeleo. Y me dije que era un caso aislado. Que ese tipo de cosas pasan. ¿Y ahora? Ahora que te ha pasado a ti y lo veo desde fuera, no era un caso aislado. Era un patrón. Fernanda apretó el teléfono con más fuerza. ¿Puedes probarlo? Tengo correos. Tengo el expediente. Guardé copia porque algo me decía que algún día lo iba a necesitar. No sé si voy a poder usarlos públicamente. Tengo firmada una cláusula de confidencialidad yo también. Pero quería que supieras que no estás sola. Que esto tiene más capas de las que se ven. ¿Cómo te llamas? Prefiero que no lo sepas todavía. Por si acaso. De acuerdo. Fernanda exhaló. Gracias por llamar. Ten cuidado, dijo la mujer. Son muy buenos protegiendo sus intereses. Y colgó. Fernanda se quedó mirando la pared de su cocina. Si eso era verdad, Eduardo Estrada no era solo un hombre que cometió un error. Era alguien con un patrón. Y si tenían miedo de que ella hablara, era porque lo que había hecho estaba funcionando. En la cocina de Aldaba, mientras tanto, las cosas se estaban desmoronando con esa velocidad silenciosa que tiene una pared cuando cede por dentro antes de caerse. El chef ejecutivo convocó una reunión de emergencia esa misma tarde. Mónica llegó con la cara de quien lleva horas controlando la respiración para que no se note que está al borde. La situación mediática está siendo gestionada, dijo. Vamos a emitir un comunicado esta tarde explicando que el proceso de Fernanda fue un ajuste de plantilla estándar y que no hubo ningún incidente relacionado con Mónica. Era el chef. 39 años, mirada directa y sin anestesia. Todos sabemos por qué se fue Fernanda. Silencio en la sala. Estamos aquí porque nos han preguntado periodistas, nos han preguntado proveedores y nos ha preguntado hasta el gestor del local. Y ninguno de nosotros sabe qué responder porque la respuesta real no podemos decirla en voz alta. Mónica apretó los labios. El comunicado dirá. No voy a respaldar un comunicado que no sea verdad, dijo el chef. Firmad lo que queráis. Yo no. Y se levantó y salió. El silencio que dejó fue el tipo de silencio que dura mucho más que la escena que lo provocó. El comunicado de Aldaba se publicó 2 horas después. Decía, en su párrafo principal, que la desvinculación de la trabajadora se produjo en el marco de una reestructuración del equipo de sala, sin relación con ningún incidente particular durante el servicio. La respuesta en redes fue inmediata y sin piedad. Alguien compartió el comunicado junto al audio de Tomás, que en ese momento ya circulaba fuera del grupo original. En el audio se escuchaba con claridad la voz de Tomás reproduciendo las palabras exactas de Mónica. El motivo oficial es reorganización de plantilla, pero ya sabes lo que pasó realmente. Estrada no quiere escuchar idiomas que no entiende en su restaurante. Así que haz el favor de no comentarlo con nadie. El contraste entre el comunicado oficial y el audio fue el detonante definitivo.
En menos de 2 horas, el comunicado había sido destruido en redes. Los comentarios eran directos. Publicaron un comunicado mintiendo mientras el audio circula en todas partes. Esta empresa acaba de confirmar exactamente lo que quería negar. Si el motivo real no fue la llamada, ¿por qué existe ese audio con las palabras de la directora? Aparecieron testimonios de exempleados. Una ex trabajadora publicó su propia historia de haber sido advertida años atrás de que ciertos clientes estratégicos tienen sensibilidades especiales con el personal de sala. Un programa de radio dedicó 40 minutos al debate. Una abogada laboralista explicó en directo las implicaciones legales de despedir a alguien por su lengua materna durante una llamada privada realizada fuera de su zona activa de servicio. Y en el despacho de Eduardo Estrada en el Paseo de la Castellana, las llamadas de su equipo de comunicación habían adquirido un tono que ninguno de ellos había tenido nunca antes. También pasó algo más que Fernanda no supo hasta días después. A través de un intermediario del sector de la comunicación empresarial llegó un mensaje informal a 2 de los medios que habían cubierto el caso. La esencia del mensaje era que el asunto de Fernanda estaba siendo sobredimensionado por grupos con agenda política, que ella había sido asesorada desde el principio por organizaciones de presión, y que el verdadero contexto del restaurante era más complejo de lo que la narrativa viral mostraba. Ninguno de los 2 medios publicó nada de eso. Uno de los periodistas respondió al intermediario con un mensaje muy breve preguntando si tenían documentación que respaldara lo que afirmaban. No la tenían. Pero el intento había existido. Y cuando Fernanda se enteró, porque ese periodista le escribió directamente para preguntarle si quería comentarlo, sintió algo que no esperaba sentir. No sorpresa. Alivio. Porque si alguien estaba haciendo eso, significaba que tenían miedo. Y si tenían miedo, significaba que lo que ella había hecho había funcionado. En esos días también pasó algo que no estaba en ningún plan. Fernanda recibió mensajes. Muchos. De personas que no conocía de nada. Una mujer de Valencia que le escribía que llevaba 12 años sin hablar catalán en su trabajo porque su jefe prefería que no lo hiciera. Un hombre de Bilbao que recordaba cómo su madre, vasca, había dejado de hablar en euskera cuando llegaron vecinos nuevos, para no incomodar. Una chica de 22 años que escribía desde Argentina diciendo que en su ciudad había pasado algo parecido con una compañera de trabajo que hablaba guaraní. Fernanda los leía. Todos. No podía responder a todos. Pero los leía. Y había uno, en particular, que guardó. Lo había enviado una mujer de unos 60 años, sin foto de perfil, con un nombre que parecía inventado. Decía solamente esto. Mi marido murió hace 3 años. Él era de otro país y cuando llegamos aquí nunca pudo hablar su idioma en público sin que la gente se girara. Un día dejó de hablarlo. Y con el idioma se fue algo de él que nunca volvió. Tú has hecho algo que él no pudo hacer. Gracias. Fernanda leyó ese mensaje 4 veces. Luego lo cerró y se fue a la cocina a preparar la cena. Porque a veces las cosas que te cambian no hacen ruido. Se quedan en silencio dentro de ti y van cambiando el suelo sobre el que pisas. También hubo, en esos días, una conversación que Fernanda no olvidaría. Tomás la llamó un martes por la mañana, 4 días después del despido. Oye. Tengo que contarte algo. Dime. Mónica convocó al personal ayer. A los que quedamos. Nos pidió que firmáramos un documento diciendo que no habíamos presenciado ningún incidente relacionado con ningún cliente durante el último mes. Fernanda se quedó callada. Y la mayoría lo firmó. Yo no. Tomás. Ya sé lo que me estás pensando. La hipoteca. Lo sé. Su voz sonaba cansada pero firme. Pero no podía firmarlo. Yo vi la cara de Estrada cuando te escuchó hablar. Yo sé lo que pasó. ¿Y qué va a pasar contigo ahora? No lo sé todavía. Puede que nada. Puede que me pidan que me vaya. Pero hay cosas que si las firmas, aunque nadie te vea, tú mismo sabes que las firmaste. Y con eso tienes que vivir. Fernanda tardó un momento en responder.
¿Sabes lo que me enseñó mi abuela sobre las raíces? ¿Lo del árbol? Que no se ven. Pero son lo que hace que todo lo demás se sostenga. Tomás se quedó callado un segundo. Pues entonces, dijo finalmente, yo tengo raíces. Y colgó. Fernanda se quedó con el teléfono en la mano durante un rato. Pensó en que los 40 segundos de esa llamada habían movido cosas que ella nunca hubiera imaginado. Habían hecho que un hombre con hipoteca y todo por perder decidiera no firmar un papel. Habían hecho que una mujer en Valencia recordara 12 años de silencio. Habían hecho que alguien en Argentina sintiera que su historia también contaba. 40 segundos. En el idioma de una abuela que le enseñó que las raíces no se ven pero son lo que hace que todo se sostenga. Asunto, solicitud de reunión, Fernanda Santos /Aldaba. El mensaje era breve y usaba el lenguaje neutro de los abogados cuando saben que están en terreno delicado. Estimada señora Santos, en representación de los intereses de Aldaba Restaurante S.L. y de sus socios, nos ponemos en contacto para solicitar una reunión con usted con el objetivo de explorar posibles vías de resolución y diálogo respecto a la situación derivada de su reciente desvinculación. Quedamos a su disposición según su conveniencia. Fernanda lo leyó 3 veces. Luego llamó a Tomás. Han mandado a un abogado. Para comprarte el silencio, dijo él, sin rodeos. Eso parece. ¿Qué vas a hacer? Fernanda se quedó mirando la pantalla del portátil. Fuera, Madrid hacía el ruido nocturno de siempre. Voy a ir a la reunión, dijo. Pero no en sus condiciones. En las mías. La reunión fue en una sala de coworking en Chueca. Fernanda llegó 5 minutos antes. Sola. Había hablado con una abogada, una amiga de una amiga, que le había explicado sus derechos y le había dicho, con total claridad, lo siguiente: no firmes nada hoy sin leerlo todo. No cedas en el tema de la confidencialidad. Y si ponen el audio sobre la mesa, que lo pongas tú, no ellos. Gabriel Fuentes llegó con 3 minutos de retraso. Traje. Voz calibrada para transmitir razonabilidad. La clase de abogado acostumbrado a resolver problemas antes de que lleguen a ningún juzgado. Mónica Reyes llegó detrás. Era la primera vez que Fernanda la veía desde el día del despido. Mónica tenía la expresión de alguien que lleva días sin dormir bien. No era la directora de operaciones que Fernanda había conocido en 3 años. Era una persona que había tomado decisiones que ya no podía deshacer y que lo sabía. Se sentaron. Nadie habló primero. Gabriel Fuentes abrió una carpeta. Señora Santos, le agradecemos que haya aceptado esta reunión. Tono cordial. Medido. Nuestros clientes reconocen que la comunicación en torno a su desvinculación no fue óptima y están dispuestos a ofrecer una compensación económica equivalente a 4 mensualidades de su salario, más una carta de recomendación sin condicionantes negativos, a cambio de un acuerdo de confidencialidad estándar sobre los detalles de la separación. Fernanda lo dejó terminar. Luego esperó 3 segundos más. Un acuerdo de confidencialidad. Estándar. Sin cláusulas inusuales. Lo que usted llama estándar, dijo Fernanda, significa que yo no podría hablar de lo que pasó. No podría decir el motivo real de mi despido. No podría responder a los periodistas que me han escrito. No podría contarle a nadie que perdí mi trabajo porque un hombre con dinero no soportó escucharme hablar en el idioma de mi abuela. El acuerdo simplemente establecería que las partes se comprometen a no hacer declaraciones adicionales sobre el proceso. ¿Las partes?, dijo Fernanda. Aldaba ya publicó un comunicado diciendo que fue una reestructuración de plantilla. ¿Eso también entra en el acuerdo? ¿O solo me silencia a mí? Los términos exactos son negociables. Bien. Fernanda puso los codos sobre la mesa. Entonces negociemos. Mis condiciones: la compensación la acepto si son 6 mensualidades, no 4. La carta de recomendación, con valoración positiva específica de mi trayectoria en el restaurante, por escrito y firmada por la dirección. Y no firmo ningún acuerdo de confidencialidad. Ninguno.
Gabriel Fuentes sostuvo su expresión profesional. Pero algo en sus ojos cambió ligeramente. Señora Santos, sin el acuerdo de confidencialidad no hay un marco legal que proteja a ambas partes en esta. Hay una cosa más, dijo Fernanda. Sacó el teléfono. Lo puso sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Tengo un audio. Fue un momento extraño. Los tres sabían lo que venía. O lo intuían. Gabriel Fuentes se quedó perfectamente quieto. Mónica apretó los labios. Fernanda reprodujo el audio. La voz de Tomás, clara, contando lo que Mónica le había dicho en la cocina el día del despido. Con sus palabras exactas. El motivo oficial es reorganización de plantilla, pero ya sabes lo que pasó realmente. Estrada no quiere escuchar idiomas que no entiende en su restaurante. Así que haz el favor de no comentarlo con nadie. 1 minuto y 43 segundos. Cuando terminó, el silencio duró 10 segundos. Que fueron muy largos. Gabriel Fuentes recogió la carpeta. La cerró. Miró a Mónica. Mónica miraba la mesa. Señora Santos, dijo él, con un tono que había bajado 2 notas, voy a necesitar consultar con mis clientes antes de continuar. Por supuesto, dijo Fernanda. Pero mientras consulta, quiero que sepa que ese audio está guardado en 3 lugares distintos. Y que hay una abogada que lo ha escuchado y me ha explicado lo que representa. Lo que quiero no es dinero. Los miró a ambos. Lo que quiero es que Aldaba publique una disculpa. Pública. En todas sus plataformas. Que diga la verdad sobre lo que pasó. Sin eufemismos. Sin ajustes de plantilla. La verdad. Mónica levantó la vista por primera vez desde que había empezado el audio. Había algo diferente en su cara. No la expresión de una directora de operaciones gestionando una crisis. Algo más humano. Más incómodo. Fernanda, dijo, con una voz que no había usado en toda la reunión. Lo que hiciste, lo de la llamada. Estabas en el pasillo de servicio. No molestaste a nadie. Yo lo sabía. Y no dije nada. Porque tenía miedo de perder mi posición. Silencio en la sala. No es suficiente, dijo Fernanda, con suavidad pero sin retroceder un centímetro. Pero es la primera cosa honesta que has dicho desde que empezó todo esto. Te lo agradezco. Gabriel Fuentes llamó al día siguiente. No por correo. Llamó directamente. Lo cual, viniendo de un abogado de empresa acostumbrado a gestionar todo por escrito, ya decía algo. Hemos revisado la situación con los socios. Hay voluntad de llegar a un acuerdo en los términos que usted planteó. Fernanda no respondió de inmediato. ¿Todos los términos? 6 mensualidades. Carta de recomendación con valoración positiva específica. Y declaración pública. ¿Sin da? Sin acuerdo de confidencialidad de su parte. Nuestra parte tampoco hará declaraciones adicionales. Fernanda exhaló lentamente. ¿Y Eduardo Estrada? ¿Firma él algo? El señor Estrada ha optado por desvincularse de la gestión operativa de Aldaba con carácter inmediato. Fernanda procesó eso durante un segundo. No era una disculpa de Estrada. No era una admisión de culpa. Pero era algo más significativo en la práctica, la confirmación de que su nombre en ese asunto era ya un problema demasiado grande para ignorar. Un hombre que lleva décadas acostumbrado a que sus decisiones no tengan consecuencias había decidido apartarse. Eso no era nada. Era mucho. De acuerdo, dijo. Mándeme el borrador de la declaración antes de que se publique. Necesito revisarlo yo primero. Así se hará. Señora Santos, dijo, con un tono ligeramente diferente al que había usado en toda la conversación. Quiero que sepa que, a título personal, creo que actuó correctamente. Fernanda no respondió nada a eso. No porque no supiera qué decir, sino porque no le parecía que hiciera falta decir nada. Colgó. Se quedó mirando la ventana de su cocina. La calle de Lavapiés, con su ruido de siempre. Un camión de reparto.
Dos personas discutiendo sobre algo que no llegaba a escuchar. Un gato en el alféizar de enfrente. Pensó en la noche anterior a la reunión. Había pasado algo que no le había contado a nadie. Esa noche, mientras repasaba el audio por tercera vez y preparaba mentalmente lo que iba a decir, tuvo un momento de duda real. No superficial. Real. No sobre si tenía razón. Eso lo sabía. Sobre si valía la pena pelear cuando el que tienes enfrente tiene más recursos, más tiempo y más experiencia en salirse con la suya. Sobre si una disculpa pública en redes cambia algo de verdad o solo sirve para que la gente que ya estaba de acuerdo contigo se sienta bien por un día. Sobre si todo lo que había movido en esos días, los mensajes, las reseñas, los testimonios, era algo sólido o era solo ruido que se apaga solo. Lo pensó sola, sentada en el suelo de la cocina, con el portátil abierto y el audio guardado en 3 carpetas distintas por si acaso. Y lo que la hizo seguir adelante no fue la certeza de ganar. Fue una cosa muy concreta. Acordarse de que Liua, 82 años, sola en un apartamento de Shanghái, con una caja de pastillas equivocadas y sin saber qué hacer, había llamado a su nieta. Y su nieta había respondido. En su idioma. En el idioma que le había enseñado. Y por eso estaba aquí. No había misterio más grande que ese. A veces las cosas más importantes del mundo caben en 40 segundos. Y en el idioma correcto. Pero antes de pasar al final de la historia, necesito que hagas algo. El borrador llegó esa tarde. Fernanda lo revisó con la abogada. Había 3 frases que sonaban a lenguaje corporativo que diluía la verdad. Envió sus correcciones con una nota simple. Si la disculpa no dice claramente lo que pasó, no es una disculpa. Al día siguiente llegó la versión revisada. Era honesta. No perfecta. Pero honesta. La declaración de Aldaba se publicó un jueves por la mañana, en simultáneo en todas sus plataformas. Decía, entre otras cosas, lo siguiente. Queremos reconocer públicamente que la desvinculación de nuestra compañera Fernanda Santos no fue gestionada correctamente, ni en sus formas ni en su fondo. Fernanda fue una profesional ejemplar durante 3 años en nuestro equipo. La razón por la que se inició el proceso de su desvinculación fue una queja de un socio estratégico respecto a una llamada personal que ella realizó en el pasillo de servicio, en un idioma diferente al castellano. Esa queja no tenía ninguna base objetiva en el desempeño profesional de Fernanda. Le pedimos disculpas a Fernanda. Le pedimos disculpas a todos los trabajadores de nuestro equipo. Miles de comentarios en pocas horas. Algunos la llamaron tardía. Otros, insuficiente. Pero Fernanda, cuando la leyó, se fijó en una sola frase. La razón por la que se inició el proceso fue una queja de un socio estratégico respecto a una llamada personal en un idioma diferente al castellano. Estaba escrito. Publicado. Era parte del registro. No podían borrarlo. Esa tarde, Fernanda llamó a su abuela. Liua contestó al segundo tono, como siempre. Abuela. Fernanda. He visto algo en el móvil. ¿Eres tú? Soy yo. Silencio de 82 años pensando. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que hace una semana. Tu madre me contó que perdiste el trabajo por hablar conmigo. Sí. ¿Por hablar en mandarín? Sí. Silencio. Qué cosa tan extraña, dijo Liua, con esa serenidad de las personas muy mayores que han visto demasiado. Que el idioma del amor moleste. Fernanda no respondió durante un momento. Abuela, ¿te acuerdas de cuando me enseñaste a escribir los caracteres? ¿En la cocina de Shanghái, con el cuaderno amarillo? Claro que me acuerdo. Me decías que el idioma es como la raíz de un árbol. Que no se ve, pero es lo que hace que todo lo demás se sostenga. Te lo decía. ¿Y ahora lo crees? Fernanda sonrió. Ahora lo sé. Liua se quedó en silencio un momento. ¿Y la raíz aguantó? Fernanda lo pensó. La raíz aguantó, dijo. Larga.
Dao tipo que Liu usaba cuando estaba pensando algo importante y no quería decirlo rápido. Cuando eras pequeña, dijo finalmente, y te preguntaban de dónde eras, ¿qué respondías? Fernanda lo recordó. El colegio en Murcia después de Shanghái. Los compañeros mirando raro. La pregunta que se repetía. Decía que de aquí. ¿Y cuando preguntaban por qué hablabas raro? Decía que había vivido fuera un tiempo. ¿Y el mandarín? No lo mencionaba. Silencio. ¿Y ahora? Preguntó Liu. Fernanda tardó un momento. Ahora lo menciono primero. Liu hizo un sonido pequeño. No era una risa exactamente. Era algo más antiguo que eso. Bien, dijo. Eso está bien. Y las dos se quedaron en silencio un momento más, al teléfono, separadas por 8.000 kilómetros y una hora de diferencia horaria que ninguna de las dos había contado nunca porque no hacía falta. Fernanda, dijo Liu finalmente. ¿Qué? ¿Tomaste la medicación correcta? La de la farmacia, al final. Fernanda se echó a reír. Una risa de verdad, de esas que salen solas. Sí, abuela. La tomé. Bien. Porque todo esto empezó por eso, ¿no? Por las pastillas. Por las pastillas, confirmó Fernanda. Entonces las pastillas hicieron algo bueno. Fernanda siguió riendo. Las pastillas hicieron algo bueno, repitió. Y colgaron, como siempre, sin decirse adiós de verdad. Solo un cuídate y un tú también y el silencio de después, que en las llamadas con Liu siempre duraba un poco más de lo habitual porque ninguna de las dos quería ser la primera en cortar. Su equipo publicó escuetamente que había decidido reorientar sus compromisos empresariales y que se desvinculaba de Aldaba para centrar su energía en sus proyectos principales. Nadie creyó esa versión. Pero tampoco hubo nadie con poder suficiente para obligarle a dar otra. Eso también es parte de la historia. No siempre la justicia llega hasta el final del pasillo. A veces se detiene en una puerta que nadie tiene llave para abrir. Pero el nombre de Eduardo Estrada quedó unido a este caso en los buscadores de Internet durante mucho tiempo. Y cuando la gente lo buscaba, lo primero que aparecía no era ninguna de sus empresas ni ninguno de sus foros de liderazgo. Era el nombre de Fernanda. Tomás dejó Aldaba 3 semanas después. No lo echaron. Se fue. Encontró trabajo en otro restaurante a 2 kilómetros de allí, cocina mediterránea, turno partido y un chef que, según dijo, habla con la gente como si fueran personas. La noche antes de su último turno, le mandó un mensaje de voz a Fernanda. Que sí, de WhatsApp. De esos de 3 minutos. Le dijo que no se arrepentía de nada. Que el audio había sido lo correcto. Que a veces hay cosas que si las dejas pasar te las llevas encima el resto de la vida y eso pesa más que cualquier hipoteca. Le dijo que Bruna estaba bien. Y le dijo que si el proyecto Raíz necesitaba alguna vez un cocinero de apoyo para eventos, que contara con él. Fernanda lo escuchó 2 veces. Luego le mandó un audio de respuesta. De 40 segundos exactos. Sin más. Tomás lo escuchó en el bus, de camino a su primer turno en el nuevo restaurante. Se le escapó una sonrisa que intentó disimular porque el señor sentado a su lado lo estaba mirando. No lo consiguió. En esos mismos días, Fernanda recibió una llamada de una periodista de un medio de comunicación que quería hacer un reportaje en profundidad. No sobre Aldaba ni sobre Eduardo Estrada. Sobre el proyecto Raíz. Me interesa la historia de la comida, dijo la periodista. No la historia del despido. Fernanda lo pensó un segundo. Son la misma historia, respondió. Cuéntemela entonces. Y Fernanda le contó. Le habló de Liu. Del mercado de Fengxian. Del cuaderno amarillo. De los 6 años en Shanghái y los 2 años de vuelta en España aprendiendo a ser de aquí sin dejar de ser de allí. De cómo había aprendido que la comida es la forma más honesta que tiene la gente de contar quién es, de dónde viene y a quién quiere. Le contó que el nombre Raíz se lo había puesto por algo que Liu repetía cuando ella era pequeña, que el idioma es como la raíz de un árbol.
Que no se ve pero es lo que hace que todo lo demás se sostenga. La periodista escuchó sin interrumpir. Cuando Fernanda terminó, hubo un silencio breve. ¿Y la raíz aguantó?, preguntó la periodista. Era exactamente la misma pregunta que le había hecho Liua. La raíz aguantó, dijo Fernanda. El reportaje se publicó 3 semanas después. Era largo. Honesto. Iba más allá del caso de Aldaba para hablar de identidad, de lengua, de lo que significa pertenecer a más de un sitio a la vez. Lo compartieron miles de personas. Muchas de ellas escribieron contando sus propias historias. La mujer de Valencia que llevaba 12 años sin hablar catalán en el trabajo mandó un mensaje privado diciéndole que había vuelto a hacerlo. Que le había dicho a su jefe que iba a hablar su idioma cuando le diera la gana y que si eso era un problema, que lo dijera en persona y por escrito. El jefe no había dicho nada. Fernanda guardó ese mensaje. Lo guardó junto al de la mujer que hablaba del marido que perdió su idioma antes de morir. Y junto a otros 12 más que no borraría nunca. Porque a veces la justicia no llega en forma de sentencia ni de disculpa pública ni de cheque. A veces llega en forma de una mujer en Valencia que vuelve a hablar en el idioma de su infancia en el sitio donde trabaja. Y eso también es real. Y eso también importa, que no publicó en ninguna red social y que solo le contó a Tomás mucho tiempo después, cuando ya todo había pasado. La noche antes de la reunión con el abogado, mientras repasaba el audio y pensaba en lo que iba a decir al día siguiente, tuvo un momento de duda. No sobre si tenía razón. Sobre si valía la pena. Porque la verdad es que pedir una disculpa pública a gente que tiene abogados y dinero y la costumbre de ganar no es lo mismo que tener razón. Que muchas veces la gente que tiene razón pierde igual. Que el sistema no siempre recompensa a quien ha hecho las cosas bien. Lo pensó sola, en la cocina de su piso, con el portátil abierto y el audio guardado en 3 carpetas distintas por si acaso. Y lo que la hizo seguir adelante no fue la certeza de ganar. Fue acordarse de la voz de Liua al otro lado del teléfono aquel martes, pequeña y temblorosa, preguntando si podía tomar las pastillas o no. Y acordarse de que ella había respondido. Porque claro que respondía. Siempre iba a responder. 3 meses después, el proyecto Raíz sirvió por primera vez en un evento privado. Una boda pequeña en una finca a las afueras de Madrid. 20 personas. Menú de 6 pasos, 3 de herencia española, 3 de herencia china. Con las recetas de Liua. Con los nombres escritos en los 2 idiomas en las tarjetas de presentación de cada plato. Fernanda estuvo en la cocina desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. No contrató a nadie con experiencia en galas. Contrató a un chico de 21 años que estudiaba cocina y necesitaba prácticas y que, cuando Fernanda le explicó de qué iba el proyecto, dijo simplemente, me parece bonito que la comida tenga historia. Fernanda pensó que ese era exactamente el tipo de persona que quería a su lado. El menú lo habían preparado entre las dos, Fernanda y Liua, en llamadas de madrugada entre Madrid y Shanghái porque la diferencia horaria no daba para más. El pollo con jengibre, abuela. ¿Cuánto jengibre? El que te diga el olfato. Eso no me sirve como receta. Entonces necesitas practicar más. ¿Y el tiempo de cocción? Hasta que vuela a casa. Fernanda apuntaba todo de todos modos. Con medidas. Con tiempos. Con notas al margen como esto lo dice con los ojos cerrados o aquí sonríe antes de responder. La boda fue bien. Más que bien. Una de las invitadas, una mujer de unos 60 años, pelo corto, voz directa. La buscó en la cocina al final de la noche para decirle que el arroz con shiitake y pimentón era lo mejor que había comido en años y que quería saber si hacían eventos para empresas. Fernanda le dio una tarjeta. La primera tarjeta que había mandado a imprimir 3 semanas antes, con el logo del proyecto y un tagline que le había costado 3 noches encontrar. Raíz. Cocina con memoria. Cuando terminó, cuando los invitados se habían ido y ella estaba recogiendo con su ayudante, se sentó un momento en un escalón de la entrada de la finca. El cielo de Madrid en verano.
Las estrellas que a veces se cuelan por encima de la luz de la ciudad. Sacó el teléfono. Llamó a su abuela. Liua contestó al segundo tono. Abuela. ¿Estás despierta? Siempre estoy despierta cuando llamas tú. Hoy hemos servido tu receta de pollo con jengibre y salsa de ciruelas. Se acabó todo antes de la hora. Silencio al otro lado. Y luego una risa pequeña, suave, de 82 años. ¿Pusiste suficiente jengibre? Puse el doble de lo que dice la receta. Bien hecho, dijo Liua. Así es como se hace. ¿Y olía a casa? Liua lo pensó. Eso solo lo pueden decir los que estaban allí, respondió. ¿Olía a casa? Fernanda miró las estrellas. Sí, dijo. Olía a casa. Fernanda sonrió en la oscuridad. Bien hecho, repitió, en voz baja, en mandarín, para sí misma. Sin mirar si alguien la escuchaba. Sin bajar la voz. Esta historia no termina con un gran discurso. Termina con una mujer en un escalón, llamando a su abuela, hablando en el idioma que le enseñaron de niña. Termina con 40 segundos que costaron un trabajo y devolvieron algo que no tiene precio. Termina como empezó. Con una voz. Y esta vez, nadie en el mundo puede mandarla callar. ¿Alguna vez has tenido que esconder una parte de ti para encajar en un sitio que no te veía del todo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa lo que piensas. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.